Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Recientemente realizamos un programa sobre Irán, un país desconocido para el mundo occidental y de gran relevancia en Asia Central como potencia regional. Esta nación musulmana chií lleva semanas en los titulares de los medios de comunicación a raíz de las protestas callejeras que recorren el territorio de norte a sur. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros al embajador de Irán en España, el señor Hassan Ghazghabi, para conocer de primera mano cuál es la versión oficial del régimen de los ayatolás en torno a tres pilares principales: disturbios, política nacional y política internacional. Comenzamos. Bueno, como ya les había introducido ahora mismo, tenemos con nosotros al embajador de Irán en España. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Hassan Ghazghabi. Buenas noches, thank you. Queríamos empezar preguntándole, como decía, por el tema de las manifestaciones en su país, me gustaría preguntarle cómo definiría estos disturbios, si tienen que ver realmente con exclusivamente los derechos de las mujeres como se nos pinta en algún medio occidental, o tiene que ver algo más con oposición en el gobierno, movimientos separatistas en el país. ¿Cómo definiría usted esto? Yo creo que la mejor forma para saber cuál es la opinión al respecto sería la celebración de una encuesta imparcial y exacta. Según las encuestas realizadas y el conocimiento que tengo sobre mi propia sociedad, sin lugar a dudas, la demanda principal de la gente que incluso está en las protestas, es atender sus problemas económicos. Y hablando de problemas económicos, a lo mejor gran parte de ellos se deben a las sanciones crueles del gobierno de los Estados Unidos de América, pero por supuesto hay otra parte también que por supuesto tienen que ver con una mala gestión en la ejecución, en la parte ejecutiva, digamos, del país. Pero por supuesto, a la vez, como saben, en el mundo cada vez hay más demandas sobre derechos sociales, derechos humanos, derechos de la mujer en concreto y por supuesto, unas demandas en Irán también tienen que ver con esto, es decir, solicitando, exigiendo o pidiendo mayores derechos sociales y el respeto a los derechos más respeto a los derechos de las mujeres, por supuesto. Y por supuesto hay una tercera parte que es la oposición que siempre ha habido contra el sistema político de Irán desde el inicio de la revolución. Eso quiere decir que ellos aprovechan ese descontento social para buscar sus objetivos de derrocamiento del régimen, como llaman ellos. No es muy común, por lo que acaba de decir, o al menos según se entiende en Occidente, escuchar de palabras de un embajador en este caso que se acepte problemas ejecutivos. Lo cual eso le honra a usted en esta entrevista. Por otro lado, ¿hasta qué punto, o digamos relacionado con los grupos separatistas u otros grupos disidentes, hay realmente un problema en el país? A veces se nos plantea que Irán está más desestabilizado quizá de lo que esté. ¿Cómo definiría usted o cómo explicaría usted esto a los espectadores? Según lo que se conoce de la historia y de la civilización iraní, es decir, por lo menos 3000 años de civilización escrita, y estoy hablando ya de autores occidentales, Heródoto en ese caso, desde el imperio académico, Irán ha tenido en ese entonces unos 10 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Eso ya está probado. De hecho, en el Persépolis de hoy hay algunos bajorrelieves o algunas pinturas en ese caso, en lo que se muestra que naciones de Europa, de África, traen regalos al rey de Persia, al Darío el Grande, al Ciro el Grande. Eso quiere decir que el imperio aqueménida de Irán de ese entonces ha tenido esa extensión del que le he hablado, los 10 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, es
ese país tan grande de 10 millones de kilómetros cuadrados, después de recibir muchos problemas por parte de injerencias exteriores, externas o por supuesto debilidades internas, guerras incluso dentro del país, ha sido objeto de tantos movimientos separatistas que hoy ya no son los 10 millones de kilómetros cuadrados, sino 1.648.000 kilómetros cuadrados. Con eso lo que quiero decirle es que el separatismo y la debilidad de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Irán es una realidad histórica, ha sido y existe ahora también. De hecho, hace unos meses, unas semanas a lo mejor, una manifestación que se celebró en la ciudad de Berlín, acudieron gente que estaba en contra del sistema iraní, pero se contaron hasta 16 banderas, por ejemplo, banderas separatistas, estoy hablando de kurdos, de baluchíes. Esas banderas, hay que recordarlo que se trata de grupos separatistas, no es de la gente, porque cuando hablamos de la gente, en Irán tenemos muchas etnias, tenemos kurdos, yo soy Qashqai, por ejemplo, tenemos lores, tenemos turcos dentro del país, azeríes, todos esos se sienten iraníes, no hay problema con la gente a nivel de movimientos separatistas. Le hacía esta pregunta por la muerte hace unos pocos días de 4 miembros del grupo de la Revolución Islámica, de los Guardianes de la Revolución Islámica en la frontera con Pakistán. No sé si esto tiene alguna relación con las manifestaciones actuales o bien es un enfrentamiento fronterizo aprovechando ese caos en principio generado por los disturbios. Es que antes incluso de ese hecho al que usted ha hecho mención, hemos hablado de la existencia de esos grupos reconocidos que están en algunas ciudades europeas, son grupos separatistas y son apoyados en algunas ciudades europeas. De hecho, por ejemplo, hay un grupo que se llama Al-Ahwaziyya. Ese grupo lo que está reivindicando es que Juzistán, una provincia al suroeste de Irán, es árabe. Es decir, quieren la separación de esa provincia. El grupo Al-Ahwaziyya lo creó Saddam Hussein. Y lo que, como les he dicho, están buscando y han cambiado el nombre de la provincia de Juzistán a Arabia. Dicen que es Arabia, no es Juzistán. O en la parte kurda tenemos otros dos grupos, Kumalé o demócratas, en este caso, demócratas. Lo que quiero decir que antes de esas manifestaciones y protestas ha habido ese tipo de grupos separatistas, siempre han existido, o en la parte de Azerbaiyán también tienen banderas, oficialmente, públicamente dicen que buscan la separación de regiones de Irán, y la gente nunca los ha tomado en cuenta, la gente no ha seguido las demandas de esos grupos, pero el problema es que, como decimos en Irán, esos grupos cuando ven agua empiezan a nadar, entonces ha habido agua, es decir, esas protestas y han empezado a aprovechar. Lo que ha ocurrido en la frontera, el hecho que usted ha mencionado, también es lo mismo, es decir, hay grupos separatistas en nuestras fronteras, pero siempre defienden, es que caen porque tienen que defender la soberanía y la integridad territorial del país. Por terminar el bloque de disturbios, protestas, me gustaría preguntarle por los compatriotas Santiago Sánchez y Ana Baneira, en qué estado se encuentran, qué cargos oficialmente hay sobre ellos y cuál es el nivel o a qué grado llega el nivel de colaboración con nuestro gobierno español para al menos intentar liberarlos, saber en qué estado están, si las familias han podido contactar con ellos, etcétera, etcétera. Desde cuando empezó eso, es decir, desde cuando se informó de la detención de los 2 ciudadanos españoles, en la práctica y de forma no escrita hice un reparto de trabajo con mi amigo, el embajador Ángel Lozada, el embajador español en Teherán. Le dije al embajador que como él está ahí, que él hiciera seguimiento al trabajo, pero yo por mi parte también me pongo a la disposición de ofrecer cualquier ayuda para poder agilizar las cosas y buscar la solución de esa situación de la manera más rápido posible. Bueno, de hecho hace poco recibí en la embajada a la madre de Santiago Sánchez el jueves pasado y sobre las cooperaciones entre los dos gobiernos, lo que le puedo decir que hay una excelente cooperación entre los dos gobiernos. De hecho, el ministro José Manuel Álvarez ha tenido una conversación telefónica con el ministro iraní de Exteriores, doctor Amir Abdullahian. La señora Ángeles Moreno, la secretaria de Salud de Exteriores, también ha tenido una conversación telefónica con su homólogo, el doctor Bagheri. Personalmente he tenido decenas
decenas de llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas y esos contactos se están siguiendo a nivel muy alto. De hecho, por eso hemos podido llegar a tener el acceso consular o las llamadas telefónicas que ha habido con las familias. Creo que el caso del señor Santiago Sánchez, como eso se detuvo más antes que Ana Bañeros, ha avanzado más, puedo decirle. Por nuestra parte, de verdad, nos interesa que haya ese contacto, que se agilicen las cosas, que se pueda haber más llamadas telefónicas, tanto con el embajador español como con las familias de esas personas. Como embajador, mi responsabilidad es ayudar a fortalecer las relaciones bilaterales. De hecho, lo considero como un deber. Trabajo en ese ámbito, el embajador español. También a lo mejor tampoco hace falta que entremos en los detalles de los dos casos, pero lo que sí sabemos es que estamos haciendo todo lo posible para una resolución muy rápida de los dos casos. Se puede decir entonces que están bien. Los dos se encuentran muy bien y no existe ninguna preocupación sobre su estado de salud, ni ahora ni en el futuro. Pasando ahora al bloque de política nacional, en concreto sobre hablando del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, el ayatolá Ali Jamenei, se entiende que está en la etapa final de su vida, es una persona mayor. Esto, visto por los adversarios o quizá en la esfera internacional, se puede entender como quizá un momento de debilidad interna del régimen, en un momento de una posible sucesión. Sí que me gustaría preguntarle cómo ve usted el futuro próximo de Irán en cuanto a esa sucesión a Ali Jamenei, teniendo en cuenta que el general Soleimani, que en su momento sonaba en muchas encuestas como ese gran hombre fuerte, pues fue asesinado por Estados Unidos. Como lo has dicho muy bien, las vidas de todos están en la mano de Dios. Entonces, tal como ni siquiera los profetas de Dios, los mensajeros de Dios pudieron estar vivos para siempre, tampoco los líderes, digamos, de los países se pueden quedar vivos para siempre. Pero de todas formas, el estado de salud del líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, es un buen estado de salud, a pesar de lo que dicen la gente, o sea, los que no quieren el bien para el país. Aún así, si es que pueda ocurrir algo, hay un mecanismo en nuestra Constitución. Tenemos en Irán una entidad que se llama la Asamblea de Expertos. Los miembros de esa Asamblea de Expertos son elegidos directamente por la gente. En los artículos 5 y después de los artículos de 106 a 110 están muy bien diseñados todo lo que tiene que ver con el líder supremo del país, las condiciones y la forma de elección del líder, todo está en la Constitución. De hecho, tal como después del fallecimiento del líder, del fundador de la Revolución Islámica de Irán, Ayatollah Khomeini, la Asamblea de Expertos eligió al actual líder, el Ayatollah Khamenei. Igual, cuando ocurra algo con el actual líder, esa asamblea, según la Constitución y según la ley, procederá. Sobre el general Soleimani, agradezco mucho que usted haya traído el tema a la conversación. De hecho, en esos días estamos en el aniversario de su asesinato. En esos días vi una noticia recientemente de que uno de sus libros ha sido traducido al español. A lo mejor encontraré un libro y se lo enviaré después. Pero lo que quiero decirle es que a pesar de una alta popularidad que tenía él, ¿por qué? Porque había luchado contra el terrorismo, contra el grupo terrorista Daesh, y después lo asesinaron. Él jamás hubiese podido ser el líder supremo, porque para ser líder supremo en Irán hay que ser, una de las condiciones es ser jurisprudente religioso, y él no era, o sea, no tiene ese nivel, digamos, religioso, aunque sí en algunos momentos le recomendaron ser presidente de la República, porque él tenía alta popularidad, se hubiese presentado a cualquier elección, la habría ganado, pero él tampoco aceptó. Dijo, yo tengo una misión, soy un soldado y mi misión es estar al servicio de preservar la seguridad del país. Respecto a los levantamientos con respecto a la política nacional sobre las mujeres, es algo que no se entiende, o digamos es la bestia negra en Occidente, ¿no? Los derechos de las mujeres.
¿Qué puede decir al respecto de su política sobre esa libertad de la mujer en Irán? Y para serle justos, sí que como periodista me resulta extraño que se ataque a Irán con esto cuando en otros países, como por ejemplo Arabia Saudí o Qatar, la mujer tiene aún menos muchos derechos. Es decir, está aún muchísimo peor en cuanto a la libertad social que en Irán. ¿Cómo valora estas dos cosas? Por un lado, entonces, la política nacional respecto a las mujeres y ese ataque que se le hace a Irán y no se hace a otros países sobre la misma política. Fíjense, estamos en una época en la que con una simple búsqueda en Google, en Internet, podemos encontrar datos ofrecidos por organizaciones internacionales imparciales, y ahí podemos sí hacer una comparación entre lo que es el derecho de la mujer en Irán antes de la revolución y después de la revolución. De hecho, me gustaría invitar a todos los televidentes de ese programa y de esa televisión tan exitosa, la 7NN, para que justo después de esas palabras mías hagan esa búsqueda en Internet sobre la situación de la mujer en Irán. El nivel de los estudios superiores de nuestras mujeres actualmente en Irán no es ni comparable con lo que había antes de la revolución. Alrededor de unos 50% de los profesores universitarios en Irán actualmente la conforman las mujeres. Más del 50% de los estudiantes universitarios actualmente en Irán son mujeres. Las mujeres en Irán actualmente son destacadas en el arte, en el deporte, medallas internacionales, medallas, digamos, a nivel de Asia en ese caso, o en olimpiadas científicas. Son iguales que los hombres. Muchas de nuestras mujeres han desempeñado papeles a nivel, digamos, del arte en ese caso, o del deporte. De hecho, hay gente en contra de Irán que en esos días a lo mejor de alguna manera nos confirman esos datos, porque hablan de mujeres con éxito, mujeres exitosas de Irán. Cuando vemos que hoy día están hablando de algunas mujeres en Irán, yo digo que están reconociendo de que nuestras mujeres sí han sido destacadas, por ejemplo, en el arte, en deporte, en todo lo que tiene que ver con incluso la ciencia. No quiero extenderme en esa respuesta poniendo casos, me voy a centrar un poco en lo que es el Ministerio de Exteriores. Antes de la revolución teníamos una sola embajadora fuera del país. En el tiempo del Shah había una sola embajadora en Dinamarca. Actualmente nuestra embajadora ante Naciones Unidas, la doctora Ershadi, una mujer. Tenemos una embajadora ante Dinamarca. Tenemos una embajadora en Finlandia. En Brunei tenemos una embajadora que no solo es una mujer en ese caso, es de la región de Baluchistán y es suní incluso. Decenas de nuestros diplomáticos, tenemos decenas de diplomáticas, mujeres en ese caso en el Ministerio de Exteriores. Muchas directoras generales en el Ministerio de Exteriores. El anterior, incluso, la anterior portavoz de nuestro Ministerio de Exteriores también, una mujer. Jamás antes de la revolución las mujeres tenían esa posición social en el país. Yo creo que en lo que sí tenemos que estar de acuerdo todo es que a seguir esos esfuerzos para que siempre haya mejoras en la situación de las mujeres. En eso no tengo ninguna duda, pero en lo que sí tampoco tengo menos duda es que el tema, a diferencia de lo que dice, que el tema de hijab tenga algo que ver con el desarrollo de las mujeres. Eso es una mentira, eso es falso. El tema del vestimenta y del hijab no tiene nada que ver con el tema del progreso de las mujeres. De hecho, actualmente en Madrid tengo tengo diplomáticas aquí, mujeres, y llevan su vestimenta, pero han tenido el progreso, o sea, no les ha impedido. Mi propia esposa, una mujer con estudios universitarios, altos estudios universitarios, habla inglés, habla ruso, habla español, una mujer con hijab, o sea, el hijab no le ha impedido en nada. Lo digo porque también aquí en España una parte de la izquierda nos está vendiendo la idea de que vestir el hijab o prendas tradicionales islámicas ahora es feminista. No sé si eso es una mala forma de explicar lo que es el hijab para los españoles por parte de la izquierda, o si usted también lo considera como algo feminista. Voy a ser muy sincero, no quiero entrarme en peleas de derecha ni de izquierda, pero lo que sí le puedo decir es que la forma de vestir no tiene nada que ver con el progreso de uno.
De hecho, hay mujeres con pensamientos de derecha, han sido ministras, han sido altas autoridades, es decir, o sea, no tienen hijab y han llegado a lo que han querido también. Y los del feminismo es que el feminismo ha tenido varias etapas. Yo lo he estudiado personalmente aquí en España o en Europa. Ha habido varias olas o varias etapas del feminismo. Creo que actualmente estamos pasando ya de la tercera ola y estamos entrando en una cuarta ola. Eso tiene su historia, tiene sus fundamentos, tiene sus explicaciones y no quiero entrarme en ese tema. En lo que sí quiero decir que tampoco soy feminista, es decir, no voy a entrar en el tema, pero no soy feminista y a la vez creo que eso es lo que quiero enfatizar, es que el preservar los derechos de la mujer no tiene nada que ver con el tema del hijab, es otra cosa. Hay muchos países que a lo mejor hablan mucho del feminismo, gobiernos o países. Hablan mucho del feminismo, pero a la vez en esos mismos países hay una alta cifra de violencia contra mujeres a la vez. O el tema de la igualdad, por ejemplo, de las mujeres con los hombres no está en una buena situación. O a lo mejor hay muchos datos de la muerte de mujeres a manos de sus parejas, exparejas. Lo que quiero decir es que la situación de las mujeres o sus derechos no es solo decirlo. Tenemos que esforzar prácticamente, tanto yo en mi país como ustedes aquí, todos tenemos que esforzar más para la protección de los derechos de las mujeres. Pasando al bloque internacional, que nos queda poco tiempo, me gustaría empezar por la reciente noticia en la que se ha duplicado supuestamente la capacidad de producción de enriquecimiento de uranio en su país. Esto, como comprenderá, levanta bastantes sospechas o miedos en Occidente, sobre todo por todo lo relacionado con la seguridad de la zona y por intereses de estados y demás. Sí que me gustaría preguntarle por las intenciones claramente a este respecto, si están más enfocadas a lo energético, a lo militar, en cuanto a defensa propia personal, defensa de la nación, o a una conjunción de ambas. Yo creo que la mejor forma sería que tanto nosotros como la parte occidental hablara francamente con la gente, con la opinión pública. Desde el inicio de las negociaciones nucleares había un objetivo que perseguía la parte occidental y había otro objetivo que perseguía la parte iraní. La parte occidental, por supuesto, lo que buscaba era la no proliferación. La preocupación era que Irán no llegara a tener una capacidad atómica, en este caso para la fabricación de bomba atómica. ظرفیت اتمی برسه یا اینکه به ساخت بمب اتم برسه. هدف ما طرف ایرانی. Y por nuestra parte, como no creíamos y no creemos en el tema de la bomba nuclear, hemos dicho que no tenemos ningún problema. Estamos de acuerdo con que haya supervisiones sobre nuestro programa nuclear, con la condición de que haya una apertura económica para el país, que se quiten, que se de alguna manera eliminen las sanciones crueles. En resumen, nosotros en las negociaciones teníamos un objetivo económico y la parte occidental tenía un objetivo de no proliferación. Pero ¿qué pasó en el terreno? Tampoco es muy complicado, yo creo que es muy fácil incluso de entender. Llegamos a tener un acuerdo nuclear con la parte occidental y con Rusia y China. Empezamos a implementarlo y la Agencia Internacional de Energía Atómica emitió 15 informes diciendo que Irán está cumpliendo con el acuerdo. Es decir, la agencia dijo que Irán cumple y cumple con el acuerdo nuclear. Pero el problema es que de repente en Estados Unidos surge un presidente, el señor Trump, quien salió unilateralmente en mayo de 2018 del acuerdo nuclear. Y no solo no se levantaron las sanciones anteriores al acuerdo, sino que impusieron 700 nuevas sanciones contra Irán. Y la prueba de esas sanciones soy yo, es mi embajada. Yo como embajador, mis compañeros, los diplomáticos aquí en Embajada de Irán en España, no podemos tener cuentas bancarias en España por las sanciones norteamericanas. De hecho, eso afecta no solo a nosotros, sino a muchos iraníes residentes. Estudiantes iraníes residentes aquí en España no pueden tener cuentas bancarias. La embajada suya, la embajada de España en Teherán, también tiene problemas bancarios, pero eso es para la transferencia del dinero. Teníamos un vuelo directo de Irán Air entre Teherán y Madrid, pero por las sanciones
eliminaron ese vuelo. Por esas sanciones no hemos podido ni podemos, por ejemplo, exportar medicamentos a Irán, ni ahora ni en la pandemia del coronavirus, porque hay sanciones bancarias y no se puede hacer transacciones. O en esas condiciones actuales, con el auge del precio de la energía, nosotros no podemos venderle petróleo o gas a España, aunque vuestras empresas trabajaban con Irán. Las refinerías de empresas españolas estaban diseñadas para el petróleo iraní, pero actualmente por esas sanciones no pueden recibir ni un litro del petróleo iraní. El problema es que actualmente el equilibrio que se había diseñado con el acuerdo nuclear se ha perturbado. La parte occidental consiguió su objetivo, que era la no proliferación con el acuerdo nuclear, con las condiciones impuestas a Irán, pero nosotros no, que era el tema económico. Cuando se puedan restituir esas situaciones, yo creo que llegaremos a tener o volveremos a tener ese equilibrio que teníamos en el acuerdo nuclear. Esto que dice usted, bueno, no se pregunta, pero seguramente lo sepa, es algo que está ocurriendo también con los rusos. Hay muchos residentes rusos en España que tienen problemas con sus cuentas bancarias y empresas españolas que están colgadas en Rusia precisamente por estas políticas. Y enlazando precisamente esto de Rusia, quería preguntarle por la guerra. También en los últimos meses hemos visto muchas noticias sobre tecnología iraní que estaría utilizando Rusia contra Ucrania, en concreto, por ejemplo, los drones kamikaze. Me gustaría preguntarle por la relación que tiene con Rusia, por acuerdos militares, teniendo en cuenta que tanto ustedes como los rusos posiblemente fueran los que más hicieron para acabar con el Daesh en Siria, a pesar de muchas informaciones que tenemos en Occidente que indican lo contrario. Pero esa unión militar iraní-rusa realmente hizo muchísimo daño al Daesh. Y con esto también le quiero preguntar nuevamente por ese doble discurso en que el Occidente puede apoyar militarmente y económicamente a un aliado, pero los adversarios de ese aliado, por el otro lado, los socios, no podrían hacerlo al revés. ¿Cómo valora este gesto? Quiero aprovechar este programa para agradecer esa sinceridad tuya y ese enfoque objetivo que tienes sobre los asuntos. Es que las cooperaciones de defensa entre Irán y Rusia datan de mucho tiempo antes que el inicio de esta guerra, que fue en febrero de ese año. Desde hace años nosotros llevamos teniendo estas cooperaciones en defensa con Rusia. Intercambios militares ha habido entre Rusia e Irán antes de la guerra. La existencia de esa cooperación no quiere decir que Irán está de acuerdo con la guerra. Nosotros, Irán, un país que ha pasado por la amarga experiencia de 8 años de guerra impuesta por Saddam, por supuesto que estamos en contra de guerras. Entonces, dicho eso, nuestra diplomacia lo que está buscando es ponerle fin en la brevedad más posible a esta guerra. De hecho, por nuestra parte nos hemos ofrecido para ser mediadores entre Rusia y Ucrania. Y sobre esa alegación de armas iraníes a Rusia para usarlos en Ucrania, hasta la fecha nadie ha podido probar esto, digamos, a excepción de algunos que son opositores a Irán que lo han alegado, simplemente no ha habido pruebas de esto. Hay que tener en cuenta que contra Irán había un embargo de armamentos. Ese embargo de armamentos contra Irán finalizó en octubre de 2020 y desde esa fecha ya no existe ninguna limitación para que un país pueda tener intercambios militares con Irán. Y sobre las alegaciones de la parte ucraniana sobre el uso de armas iraníes por parte de Rusia en la guerra, de hecho varias veces ya hemos invitado a la parte ucraniana que haya una reunión para ver las pruebas. Propusimos Polonia, por ejemplo, o Omán y después incluso a Alemania para que las dos delegaciones puedan reunirse de Irán y de Ucrania y ver las pruebas. Y de hecho en algún momento estaban dispuestos ellos a asistir a las reuniones, pero finalmente nos dijeron que los norteamericanos no les habían dejado. De hecho, recientemente, hace unos días, ha habido una reunión entre nuestro ministro de Exteriores, doctor Amir Abdullahian, y el señor Josep Borrell en Jordania. En esa reunión, Irán reiteró su disposición para ir despejando esas dudas o generar transparencia sobre esas alegaciones. Por terminar, que nos queda poco tiempo, sí que le pido por favor que sea breve. Me gustaría preguntarle por la reciente solicitud de Irán a entrar dentro del grupo de los BRICS.
ese grupo, digamos, como de economía alterna. Y me gustaría preguntarle cómo ve los BRICS, cómo ve el futuro de Irán dentro del BRICS y también por el posible liderazgo de China en un futuro como posible superpotencia hegemónica mundial. Nadie tiene duda, de hecho, de que actualmente estamos asistiendo a un parto de la historia. Están cambiando todas las condiciones geoestratégicas, geoeconómicas del mundo. Nosotros lo que buscamos es tener una relación equilibrada tanto con Occidente como con Oriente. Pero cuando Occidente y sus aliados nos imponen sanciones, no tenemos otro remedio que fortalecer nuestras relaciones con los demás, con China, con Rusia, con los BRICS, con Brasil, con la India, con Sudáfrica. Actualmente, cuando estamos hablando ahora, nuestra balanza comercial con China son 20.000 millones de dólares. El objetivo es elevar esa balanza comercial con China a 30.000 millones de dólares hasta el final del año iraní, que es en marzo. Nuestra balanza comercial con Rusia son unos 4 o 5 mil millones de dólares. Y de hecho tenemos planes para poder elevar el nivel de relaciones con otros países, sobre todo del área de BRICS que usted ha mencionado. Pero a nosotros nos gusta tener las mismas relaciones con Europa, con Occidente. Pero si Europa sigue las sanciones de Estados Unidos, nosotros no podemos hacer otra cosa. Pues señor embajador de Irán en España, Hassan Ghazghavi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Espero que hayan encontrado este testimonio realmente interesante en un momento de relevancia informativa del país de Irán. Es muy, muy importante, sobre todo para la configuración de ese orden mundial que estamos viendo y que estamos hablando siempre en esta cadena. Como siempre, queremos llevarles a su casa la información que no es fácil encontrar en otros medios de comunicación para que ustedes se hagan su propia opinión, que eso es lo importante. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima ocasión.